Abran sus Biblias allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, del verso 12 al 15. Vamos a leer estos versículos. Ya estamos mirando esas últimas exhortaciones, recomendaciones que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, le está dando a la iglesia de Tesalónica, una iglesia que estaba pasando por momentos muy complicados, muy difíciles de persecución, y que tenía líderes muy jóvenes, y fue necesario que el apóstol les escribiera a ellos, haciéndoles hincapié de que debían proteger, acatar, amar, respetar a esos líderes y tener una comunión con ellos para que la obra pudiera seguir avanzando. En el versículo 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Amén. Estamos hablando de la armonía relacional en la iglesia, que es una de las cosas fundamentales para garantizar el avance de una congregación. Y decíamos que se puede tener una infraestructura muy grande, pero si no hay armonía entre nosotros, no hay amor fraterno, no hay comunión, es muy complicado que una persona llegue y se quede. Entonces, más que tener, como decía, una infraestructura muy robusta, se necesita es que haya un amor entrañable entre nosotros, como también nos lo ha mostrado el apóstol Pedro. Entonces, en la primera parte de este tema ya vimos cómo el apóstol les había hablado a ellos acerca del amor fraterno. Primera de Tesalonicenses 3:12, Primera de Tesalonicenses 4:9, reiterativamente les había hablado del amor fraternal. Y ahora les habla acerca de la relación de los creyentes con los líderes de la iglesia. Era costumbre de parte de los apóstoles constituir ancianos en las iglesias. Ya lo miramos detalladamente de cómo Pablo le escribe a Tito que, habiéndolo dejado allí en Creta, él debía establecer ancianos en cada ciudad para que pudiera esa iglesia ser direccionada. Y le pide entonces a los hermanos de Tesalónica que reconozcan a aquellas personas que trabajan, que les tengan en alta estima, que reconozcan su dignidad oficial y que los traten con respeto. ¿Para qué? Para que haya una armonía entre ellos. También que demuestren hacia ellos liberalidad al suplir sus necesidades. Y Pablo pide a la iglesia entonces que los tengan en mucha estima y amor, no por causa de ellos, porque nosotros aquí no estamos siguiendo a ningún hombre, nosotros no estamos siguiendo aquí a ningún predicador, nosotros no estamos aquí idealizando, generando un sentimiento idolátrico hacia alguien. No, aquí no estamos siguiendo a ningún hombre. Es más, Pablo se lo dijo a los corintios: ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Nosotros solamente somos ¿qué? Servidores de Dios. Pero eso no quiere decir que a esas personas no se les aprecie, no se les estime, no se les tenga en alta estima. Pero ¿cuál es la causa? Por amor de la obra de Dios, por la labor que ellos desempeñan. Pues ellos han sembrado entre ustedes lo espiritual, y la Biblia dice: será gran cosa si cosechásemos de ustedes lo material. En otras palabras, debe haber ¿qué? Gratitud. Entonces, no los amamos a ellos en razón a su carisma, a su personalidad, ni nada de eso, sino por la labor que ellos desempeñan. Porque ellos trabajan para el príncipe de los pastores y son siervos de Dios. Y esos siervos
entonces ese trabajo que hacen hace que las personas les expresen gratitud y les expresen amor y estima hacia ellos. Entonces, ahora miramos no solamente el afecto que debe haber entre creyentes y líderes, líderes y creyentes, entre pastor y oveja y viceversa, sino que también ahora, más adelante, el apóstol Pablo les va a hablar acerca de la relación que debe haber entre cristianos. Y esto es muy importante, porque el pastor no solamente tiene una función a nivel de iglesia, no, nosotros también tenemos una responsabilidad entre nosotros, porque usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo como lo es el pastor. Solo que el pastor tiene una función dentro del cuerpo, tiene una labor que él desempeña, tiene un don que Dios le ha dado. Pero eso no lo hace superior a nadie, eso no hace que él esté por encima de nadie, solo que a él se le ha asignado, otorgado una responsabilidad que debe cumplir. Pero a la hora de la verdad, todos aquí hacemos parte del mismo cuerpo, se nos ha sido asignado un don y todos estamos bajo una autoridad que es la cabeza. ¿Esta cabeza es quién? Cristo. Todos nosotros se nos ha asignado un don por el cual debemos dar ¿qué? Cuentas un día. Y así como el pastor debe cumplir con unas funciones, unas labores, unas responsabilidades, de la misma manera, exactamente de la misma manera, cada uno de los creyentes del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe cumplir también con unos compromisos, responsabilidades como creyente, como parte del cuerpo. Entonces, los creyentes tienen una labor, y yo lo he llamado labor de la iglesia con la misma iglesia. Labor de la iglesia con la misma iglesia. Ahora, el apóstol se dirige a los creyentes y después les dice, también os rogamos. Mire que primero él emite un ruego pidiendo que haya una comunión ¿con quién? Con los líderes. Hermanos, les ruego que ustedes tengan en alta estima a los que trabajan en la congregación. Pero ahora dice, pero también os rogamos, hermanos. Es decir, hay un otro ruego hacia los creyentes. Y ahora se les está pidiendo que ellos deben de asumir un compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Léalo allí en el verso 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis ¿a quién? A los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para ¿con quién? Para con todos. Note usted que aquí no solamente le piden eso ¿a quién? Al pastor. Aquí no está diciendo, le escribo a los pastores que amonesten a los ociosos, alienten a los de poco ánimo y sostengan a los débiles. Eso no es solamente una labor pastoral, aunque obviamente debemos cumplirla, porque esa es la labor del pastor. Pero aquí se le está hablando ¿a quién? A los creyentes. Por eso yo hablo aquí de labor de la iglesia con la misma iglesia. Esta es una labor que debemos hacer todos, porque todos hacemos parte del cuerpo, todos somos parte de la misma iglesia. Así de que ahora el apóstol continúa mostrando cuál debe ser la relación entre creyentes y cómo todos juntos, como miembros de un mismo cuerpo, debemos trabajar incansablemente para el crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces no es solamente una responsabilidad del liderazgo del pastor. No, ahora nos involucra ¿a quién? A todos. Porque algunas personas dicen, no, es que no funciona. No, no funciona, esto no funciona. O yo me voy a buscar otro lugar porque es que yo veo que no se hace esto o lo otro. Pero esa no debe ser la expresión nuestra. La expresión nuestra debe ser, yo estoy cumpliendo como miembro del cuerpo,
Yo estoy cumpliendo como creyente, porque vuelvo y repito, somos muy dados a mirar allá, pero la pregunta siempre debe ser, hermanos, es: ¿y yo lo estoy haciendo? ¿Lo que me corresponde? Y de eso se trata aquí. La exhortación con mucho amor, con mucha mansedumbre, la hace el apóstol y les dice entonces que cada uno de ellos les hace el ruego que deben amonestar a otros, alentar a otros y sostener a otros. Y agrega en el verso 15: y que ninguno pague a otro mal por mal. En otras palabras, la armonía ¿entre quién? Entre nosotros. Pablo no solamente le escribió a los tesalonicenses acerca de ello, no, le hizo ver eso también a los efesios, y se lo hizo ver a los gálatas. En el capítulo 4 de Efesios, el verso 15 y 16 dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, plural, todos juntos, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose. ¿En qué? En amor. Note que esa edificándose implica unos con otros. Y a los Gálatas les dijo, capítulo 6, el verso 1 y 2: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, ¿quién está hablando solamente del pastor o de los líderes? No, vosotros, toda la iglesia, que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas ¿qué? Tentado. El verso 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así que la ley de Cristo. Si una iglesia entiende esto, hermanos, que esto es una interacción continua, que aquí nos estamos uniendo es por coyunturas espirituales, vínculos espirituales, y que esa unión implica que nosotros estemos en pro del otro, ayudando, con toda seguridad Dios nos dará el crecimiento que Él desea. Pablo habla entonces aquí de 3 tipos de personas a los cuales hay que ayudar. Primero, que amonestéis ¿a quién? A los ociosos. Ese es el primer grupo. En las iglesias nos encontramos con ese tipo de personas. Personas que están fuera de la línea que deben estar. Personas que están fuera de la línea deben de ser entonces advertidos y enseñados para vivir conforme a la voluntad de Dios. Gente que no se quiere alinear con el propósito de Dios. Gente que no se quiere alinear con lo que Dios está mostrando a través de su palabra. Son ociosos, los que no quieren mantenerse al paso de este ejército que, como dice la Escritura, es un ejército que en orden, que está avanzando. Entonces hay gente que no quiere llevar el paso, sino que insisten en perturbar la paz de la iglesia con su conducta irresponsable. Entonces van como al paso de ellos, a lo que ellos quieren. Entonces la Biblia dice que a esas personas hay que exhortarlos, hay que amonestar, una amonestación. No sé si usted ha visto en los partidos de fútbol que el juego se está llevando normal y de un momento a otro un jugador se sale de la norma, violentamente toca a otro jugador, o quizás utiliza una mano para ayudarse a... ¿Y qué hace el referee? ¿Qué hace el árbitro? Lo amonesta, le llama la atención,
Le dice: usted hizo lo indebido. Le está diciendo aquí a los creyentes: ustedes deben amonestar a los ociosos, a los que no quieren ubicarse. Si usted sabe de una persona que está viviendo mal, que no está viviendo conforme al llamado con que ha sido llamado, debe de amonestarlo con amor, debe amonestarlo bíblicamente. Y esa persona debe recibir la amonestación. Así de que Pablo dice: amonesten a esos que no quieren andar, no quieren caminar ¿en qué? En el orden. Según segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, mire allí por favor, el verso 6, segunda de Tesalonicenses 3:6, dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis. ¿De quién? De nosotros. Escuche esto es disciplina eclesiástica. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Entonces hay gente que está en las iglesias y está viviendo ¿qué? Desordenadamente. Esa gente sirve de tropiezo a otros. Se cruzan en la puerta con sus testimonios y ni entran ni dejan entrar. A esa gente hay que amonestarla. Póngase en el orden, ubíquese en lo que debemos hacer. Había algunos, según el verso 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose ¿en qué? En lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Había una gente que eran ociosos, de casa en casa, de lugar en lugar, y en vez de estar ocupados haciendo la obra de Dios, ocupándose en sus labores personales, estaban de forma ociosa. ¿Qué pasa con una mente ociosa? Una mente que está divagando, una mente que no está ocupada. Tiene mucho tiempo para chismear y para hacer mil cosas y no se ocupa de lo que tiene que ocuparse. Eso es una mente ociosa. Y hasta para pecar, porque David estaba por allá en un balcón y debía ir a la guerra a combatir, pero estaba por allá ocioso en una terraza y se puso a mirar lo que no tenía que mirar y ahí fracasó. Hermano, cuando hay mentes ociosas por ahí sin ocuparse, entonces simplemente son un taller del enemigo para desestabilizar una iglesia. Entonces una mente ociosa es un taller, es un nido donde el enemigo puede poner todo tipo de cosas. Pero si hay una persona que está trabajando, ocupado, haciendo, no habrá lugar ¿para qué? Para estar pensando lo que no se debe hacer. Así de que esa palabra es usada para referirse a aquellos soldados que no quieren permanecer en las filas, también los subordinados a la disciplina de la iglesia en relación con los que están sobre el liderazgo. Es decir, es gente insurrecta que no quieren sujetarse a nada ni a nadie, pero quieren estar ahí. Entonces a esa gente hay que exhortarla, hay que reconvenirlos y orar por ellos para que el Señor obre en la vida de ellos. Pero que hay que llamarle la atención, hay que hacerlo. A esos ociosos hay que amonestarlos. Número 2, los de poco ánimo. Los de poco ánimo que hay en la iglesia también viven con temores, viven con dudas,
Por eso deben ser alentados y se les debe infundir aliento de nuevo. Hay gente que vive como con miedos, temores. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Pero es porque están inseguros y también eso los ha llevado, es producto de su falta de ¿qué? De conocimiento, de conocer el Dios que tienen. Entonces a ellos a esos de poco ánimo, hay que ayudarlos a mostrarles la grandeza del Dios que tenemos, las promesas que tenemos, y que sientan también que hay una persona que los acompaña. Los que necesitan de constante exhortación para trascender sobre las dificultades y proseguir firmes ¿en qué? En el Señor. Gente que se amilana muy fácil, gente que se opaca muy fácil, gente que es de doble ánimo. Usted los ve muy fervientes, muy alegres y a los días los ve. Yo conocí a uno, usted lo veía un domingo y él llegaba, gloria a Dios, hermanos, vamos. El martes ya llegaba el hombre. ¿Usted qué le pasó? ¿Qué le sucedió? Doble ánimo así. Entonces a esas personas, poco ánimo, hay que animarles también, porque fácilmente se hunden, fácilmente se deprimen. Los deprime que nadie los salude. De pronto no lo saludaron. Alguien pasó y estaba distraído y no lo saludaron o no le dijeron algo y ya se ponen tristecitos. Ya no quieren volver a la iglesia. A esa gente hay que alentarlos y hay que ayudarlos. Y de eso va a haber en la iglesia. Entonces uno también tiene que tener paciencia con ellos, pero no solamente el líder, como digo, sino cada uno de nosotros, e ir ¿a qué? A ayudarlos, a darles esperanza en las aflicciones, en las dificultades, alentarlos y mostrarles, hermanos, la fortaleza que tenemos en Dios. Finalmente, el apóstol habla aquí de los débiles. ¿Qué hay que hacer con esos débiles? Dice a los débiles, sostenerlos, porque carecen de fortaleza moral y espiritual, y por eso necesitan que se les sostenga con firmeza. Nos tocará que orar por muchos que están débiles en la fe, que se cansan. Recuerda cuando Moisés estaba en el monte, dice que mientras él estaba en el monte, Josué estaba peleando en el valle, y llegó un momento en que mientras Moisés levantaba las manos, Josué prevalecía contra su enemigo Amalek. Pero cuando Moisés se cansaba, bajaba los brazos, dice que Amalek empezaba a ganar la batalla contra Josué. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer Aarón y su compañero? Colocaron una piedra en el piso, sentaron a Moisés, uno le tomó un brazo, otro le tomó otro brazo, y entonces cada uno le tenía los brazos arriba para que Josué pudiera pelear la batalla ya en el campo, y así ganaron la batalla. Pero no fue el trabajo solamente de Moisés con las manos levantadas, sino que hubo compañeros que levantaron las manos. Usted se ha puesto a pensar quién está pasando muchas veces por un momento difícil aquí en la iglesia, que sus brazos están a punto de caer, de desfallecer, y qué bueno uno sentir que alguien se acerque y le diga, hermano, no necesito que me cuente, pero si usted está pasando por un momento difícil, permítame, yo oro por usted, yo estoy llevando la carga suya. Los líderes tienen momentos de soledad muy fuertes. ¿Por qué? Porque la gente cree que los líderes son los supermanes, que no se cansan, de hierro. No, igual como ustedes, los líderes se cansan. Es más, con más razón, porque llevan la responsabilidad sobre sí. ¿Ha pensado usted en ese líder
que Dios ha puesto, en qué circunstancias anda, si así como ese Moisés se está cansando, Dios le coloque en su corazón para que levante los brazos de esas personas que están llevando adelante la carga. Tenemos que hacerlo. O rogamos, hermanos, que fortalezcan a los que están débiles. Y entonces nos ayudemos todos, es decir, ayudar a los que sean espiritual, moral, incluso físicamente débiles. Incluso físicamente débiles. Personas que están pasando por enfermedades, situaciones complicadas, físicamente hablando. Y eso aflige. Usted sabe que la enfermedad nos trae aflicción muchas veces. Que nosotros podamos estar ayudándonos unos a otros y probablemente, si es posible, no solamente un soporte espiritual y moral en cuanto a la gente débil en la fe, sino que también a veces hasta material. Uno ve los hermanos que llegan, pero importante que usted también sepa que hay un hermano dentro de la congregación que está pasando por un momento difícil. Y podamos unirnos 2 o 3 y ayudarlo. Termina diciendo entonces el apóstol en el verso 15, después de haber dado esas recomendaciones unos para con otros, hablando entonces de aquellas personas que no se alinean, amonestarlos, de aquellos que están con poco ánimo, alentarlos, y a los débiles sostenerlos. Entonces da la última exhortación, verso 15: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿Cuál es la reacción natural de una persona que tiene un conflicto en un lugar? Es desquitarse, es devolver mal por mal. Es el revanchismo. Como no me saludo, yo tampoco la saludo. Como me dijo esto, entonces voy a cerrar el círculo para que no. Porque es que hay muchas formas. Nosotros como humanos tenemos que tener mucho cuidado con esas acciones que naturalmente pueden aflorar de nosotros y no comportarnos como realmente se comportaría Cristo. Entonces todo revanchismo, el mundo actúa así, a punta de revancha, ojo por ojo, diente por diente, y el que me hace yo se la hago, y el que me la paga, el que me la hace me la paga. Pero Pablo está diciendo aquí no es así, hermanos. Ustedes deben ayudarse unos a otros y no debe haber una reacción de desquite, de devolver mal por mal. No, eso no se puede ver entre nosotros. El cristiano debería tener tal comunión con el Señor Jesús que reaccione de una manera diferente. En otras palabras, de manera instintiva, mostrando bondad, amor a otros creyentes e incluso a los inconversos. Eso que no hay, estoy dándole al otro de lo que me está dando, no. Primera de Pedro 2:23 dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Hablando del Señor Jesús. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Si le han hecho algo malo, encomiende eso al Señor. Y usted manténgase intacto. Hermano, yo no puedo poner en las manos de otro mi carácter. Es que como me hizo, entonces yo también le hago. No, porque yo estaría dependiendo del otro. Yo estaría dependiendo y poniendo mi carácter, mis principios en manos de otro. Y yo me volvería reactivo. ¿Qué es ser reactivo? Que yo respondo a lo que me digan. Y eso no debe ser así. Yo tengo unos principios, yo tengo unas ideas, yo estoy gobernado por lo que la palabra de Dios dice y yo actúo de acuerdo a eso. Si el otro no lo hace, el Señor ya le llamará cuentas a él.
pero en lo que concierne a mí, yo debo ser imitador de Cristo, como ya lo vimos el domingo, y es que vamos a imitar las pisadas ¿de quién? De Cristo. Romanos 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante ¿de quién? De todos los hombres. Ustedes no se igualen. Y ese debe ser el ambiente que debe haber en nuestra iglesia. La paciencia, el perdón y los actos de bondad deben prevalecer entre todos nosotros. Bondad, paciencia y perdón. Eso es lo que debe haber en nosotros. Unas conclusiones finales, hermanos, en esta noche. Y es que el amor y el respeto entre líderes y creyentes hará que la iglesia pueda permanecer y avanzar a pesar de cualquier situación adversa. Cuando se logra una cuerda de 2, 3 dobleces entre nosotros, entre el liderazgo y la congregación, entre el creyente y su pastor, y nos entrelazamos armónicamente, hermanos, puede venir situaciones muy complicadas, pero dice la Escritura que cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Dos, cada creyente tiene una responsabilidad con otros creyentes, ya que estamos unidos por las coyunturas que deben ayudarse mutuamente. Descuidar esta responsabilidad puede ocasionar un daño a todo el cuerpo de Cristo, pues Cristo no está dividido como cabeza, mucho menos su cuerpo, que es la iglesia. No puede estar dividida, no puede haber eso entre nosotros. Y finalmente, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer hoy? Orar para que podamos, en razón al cuidado del cuerpo que es la iglesia, procurar siempre hacer el bien, no solo a los creyentes, sino también a los de afuera. Seamos imitadores de Cristo en lo que se refiere a lo que nos corresponde a nosotros respecto a los demás. En otras palabras, seamos imitadores de Cristo en lo que se refiere a no corresponder a los demás de forma contraria a lo que hemos aprendido de Cristo. No le paguemos a la gente mal por mal, ni venganza, ni revancha, ni nada de eso. Eso es letal en el avance de una iglesia. Esas fueron las recomendaciones, exhortaciones que el apóstol Pablo le hizo ¿a quién? A esa iglesia de Tesalónica. Y eso tiene aplicación en la vida personal, en la vida familiar, en la vida eclesiástica y en la vida como ciudadano. Y eso hará que haya paz. Pero esa paz debe comenzar con lo básico, que es mi persona, mi familia y la congregación. Y eso se escala a nivel de ciudad. Estemos en pie, hermanos, tengan la bondad. Son recomendaciones y exhortaciones para la vida práctica del creyente que redundarán en que haya una iglesia que siga avanzando y en donde Dios se siga glorificando. Terminemos orando por la armonía, por la confraternidad y por el amor que debe haber entre nosotros como congregación. Amén. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir de acuerdo a tu ejemplo, el ejemplo que nos diste un día entregando a tu Hijo Jesucristo, ese ejemplo de amor abnegado, y que podamos también seguir los pasos de Cristo, pues para esto hemos sido llamados, para seguir sus pisadas. Hemos venido escuchando, Señor, reiterativamente estas exhortaciones que nos ayudan a mantener la armonía dentro de nuestra congregación. Con un amor fraternal podamos permanecer firmes como creyentes. Oramos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos de esta congregación, que siempre crezcamos cada día más en el amor y en las buenas obras. Con esto estaremos mostrando a Cristo en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.
Gracias por escuchar y compartir este mensaje a otros. Esperamos que haya sido de edificación para los creyentes y luz para los que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Para más información, consulte los diferentes enlaces en nuestra página principal.